profesión. Estamos con el doctor Ignacio Perrotini, catedrático universitario. Doctor Perrotini, se me olvidaba recordar que es usted especialista en economía política. Tal vez el momento sería de preguntarle, para iniciar esta segunda parte, si este libro, El Capital del siglo XXI, algunos comparan con el viejo Capital, el de Marx del siglo XIX, pero este libro o esta tesis que presenta el señor Piketty, ¿es para salvar el marxismo o para salvar el capitalismo? Muy bien puesto. Yo creo que es ambas cosas, pero no es en ese sentido disonante con el Capital de Marx, porque yo creo que Marx tenía una enorme admiración por el capitalismo, por esta capacidad que tenía de desarrollar la tecnología y de liberar, sobre todo que pudo liberar al ser humano de atavismos y de ataduras históricas. Y en ese sentido Marx pensaba que el comunismo era la salvación del capitalismo. Yo creo que podría parodiarse en esos términos. Piketty lo que está diciendo es que el peor enemigo del capitalismo es el capitalismo. Marx lo dice en el tercer libro del Capital, ¿verdad? Cuando explica las crisis económicas, dice que el límite del capital es el capital mismo. Yo creo que en esos términos efectivamente Piketty coincide con Marx, porque él considera que lo fundamental del capitalismo son sus instituciones, ¿verdad? Y que otras instituciones pueden modificar y salvar al capitalismo haciéndolo de una manera más democrática y más libre. Por ejemplo, la solución que da Piketty a esta tendencia a la concentración de la riqueza es que se debe democratizar la distribución de la riqueza. Bueno, ¿no era eso lo que decía Marx en el Capital también? Pues sí, ¿no? Claro, por lo menos es como yo leí a mi manera y con el auxilio de grandes maestros al viejo Marx. Sabemos bien que la ortodoxia no leyó así. Pero vamos a ver, el Marx ortodoxo que nos quisieron presentar durante parte del siglo XX, pues dejó de existir en términos reales, ¿no? Ya los países que, digamos, que se dicen todavía marxistas, pero con más éxito, por ejemplo, la República Popular de China, tienen un ingrediente importante de capitalismo ahora. Efectivamente, el caso chino es notable, ¿verdad? El caso chino, a mí me parece que el desarrollo económico que ha tenido China, digamos, en las últimas 2 décadas, ha hecho más por resolver los problemas de la sociedad que lo que ocurrió antes, que por cierto, el gran salto hacia adelante sabemos que fue un gran salto hacia la hambruna china. Así es. Entonces, en alguna medida, perdón, quizá la pregunta sería, China, valga la expresión, ¿Piketty está interpretando China o China interpretó a Piketty antes de que empezara Piketty a imaginar sus cosas? Me parece que efectivamente China se anticipó a Piketty, pero Piketty entendió bien las claves fundamentales del capitalismo posterior a la Segunda Guerra. Pero una pregunta que me parece importante, hablamos hace un momento, usted mencionaba al final de la primera parte de las soluciones que plantea Piketty, y si recuerdo bien, y si mi información es correcta, Piketty lo que planteaba era grabar a la riqueza, grabar, valga la expresión, esa riqueza que existe, que está ahí subyacente, pero que no aparece como parte del ingreso. Sí, efectivamente. Habría que empezar por admitir, y lo admite Piketty también, que esta medición de la riqueza es una cosa muy compleja, sumamente difícil, ¿verdad? Y a mí me parece que si entre las cosas que hay que agradecerle a Piketty es esta labor, ¿verdad?, que él hizo, que es una labor de relojería suiza, de construir datos, series de tiempo muy largas, para una variable que es sumamente compleja, la riqueza. Y a partir de ahí él construye algunos indicadores como las razones de riqueza-ingreso, de riqueza de ingreso capital, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que agradecerle eso. Es muy complejo hacerlo, él lo hizo con un equipo de trabajo colectivo,
pero entendió bien que esta era la clave del capitalismo, digamos, posmoderno, el problema de la desigualdad de la riqueza. Y la solución ideal que él plantea es la introducción de un impuesto global, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él considera que un factor importante que detonó esta enorme concentración de la riqueza es el papel de la reducción de los gravámenes de los impuestos a la riqueza. Entonces considera que con nuevos impuestos, con un impuesto global a la riqueza, esto se podría resolver. Ha habido muchas críticas, porque se ha dicho que eso no se puede hacer, es muy difícil. En los años 70, James Tobin, economista norteamericano laureado con el premio Nobel, había planteado esto que pasó después a la historia como el impuesto Tobin. Bien, creo que Piketty está hablando de lo mismo, de un impuesto global, que dijo también que el impuesto Tobin era muy difícil, si no imposible de introducir. No es difícil. Lo que se requiere, y esto lo enfatiza Piketty, lo que se requieren son las instituciones adecuadas que permitan democratizar la distribución de la riqueza, y esas instituciones son construcciones humanas. Y muestra también en su libro que en la historia la humanidad ha construido esas instituciones. Entonces, a mí me parece que los críticos de Piketty justamente consideran que lo más subversivo de su libro son dos cosas. Uno, que ha mostrado de manera científica, con estadísticas perfectibles ciertamente, pero estadísticas abundantes al fin, que hay una tendencia no a la reducción de la distribución, no a la reducción de la desigualdad en la distribución de la riqueza, como pensaba usted, sino lo contrario, a la mayor concentración de la riqueza. Y segundo, Piketty ha mostrado cómo se puede resolver esto. Es decir, Piketty ha planteado, ¿verdad?, que hay una solución que él llama ideal, y que esto pasa por un contrato social, por un arreglo institucional, y que los seres humanos tenemos en nuestras manos la solución de ese problema. Ahora, pero eso más que de construcción de instituciones también es de voluntad política, y las implicaciones del impuesto, pues de alguna forma pueden ser torpedeadas por los poderes, por poderes fácticos reales, ¿no? Sí, ciertamente, es de lo que también el libro de Piketty habla, es decir, él habla de lo peligroso que es la enorme concentración en la distribución de la riqueza, porque lo que él dice es que el capitalismo de hoy es un retorno al capitalismo patrimonialista del siglo XIX, un capitalismo oligárquico, plutocrático, no democrático, y que ese enorme poder que implica la riqueza, que es un poder económico, se traduce también en un enorme poder político, razón por la cual es muy importante tomar en cuenta que se deben, con voluntad política ciertamente, pero es que las instituciones no son otra cosa que la decantación de voluntades políticas para resolver ese problema, porque es muy peligroso un retorno al capitalismo patrimonialista. Pero, de acuerdo, perdón, en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, que es quien publica el libro en español, termina justamente con el señalamiento de un retorno, o la posibilidad de un retorno a lo que llama al ancien régime, al viejo régimen, pero es más bien del siglo XVIII, ¿no? La regresión sería no al XIX, sino al XVIII prácticamente. Ciertamente, pero con una combinación de una especie de ideología victoriana, que es decimonónica, ¿no? Porque por lo menos el siglo XVIII fue el siglo de las luces, donde el racionalismo, sobre todo francés, empujó muy fuerte, ¿verdad?, para derrocar al ancien régime. Entonces, el siglo XIX es el siglo del liberalismo. Lo que hoy tenemos es un discurso liberal, al que al mismo tiempo coincide con una enorme concentración de la riqueza, es decir, los oligopolios. Nada más ajeno que al libre mercado, yo así entendería el mensaje de Piketty, nada más ajeno al libre mercado que precisamente el capitalismo patrimonialista del siglo XXI. Nada más ajeno a la libertad, nada más contrario a la libre acción humana, ¿verdad?, que esta enorme desigualdad en la distribución de la riqueza. Entonces estamos hablando de Piketty salvador, bueno, no salvador, sino planteando cómo el capitalismo puede salvarse de sí mismo.
creo que mucho eso es lo que está haciendo Piketty. Es decir, me parece que al mismo tiempo es un libro en donde Piketty pone los pies en la tierra muy bien, en lugar de lanzar utopías, aunque se ha dicho que, o se ha criticado su solución ideal de un impuesto progresivo a escala global a la distribución de la riqueza como una utopía. No, yo creo que Piketty lo que está planteando es exactamente lo contrario, ¿verdad? Es decir, lo que podemos hacer es avanzar, ¿verdad?, hacia una reforma del capitalismo, no en el sentido ideológico, político, que tiene hoy día el concepto de reforma, es decir, la connotación de reforma, como usted lo sabe muy bien, a principios del siglo XX, reforma quería decir otra cosa, reforma quería decir políticas progresistas. Es en ese sentido que Piketty rescata el concepto de reforma en su acepción, digamos, socialdemócrata de principios del siglo XX. En diversos lugares donde Piketty ha ido a presentar su libro, particularmente en Nueva York, ha enfatizado mucho el punto de que necesitamos una reforma integral del capitalismo, pero en la acepción de reforma que tenía este concepto a principios del siglo XX. Ahora, tengo curiosidad, no he leído mucho de esto, pero me da curiosidad, ¿cuál ha sido la reacción de los marxistas clásicos sobre esto? Hay dos tipos de reacciones. Yo diría que, y no solo los marxistas, José, también muchos economistas heterodoxos de filiación no marxista, como por ejemplo post-keynesianos, han tenido una reacción nugatoria, así de rechazo a la obra de Piketty. Por ejemplo, se le ha acusado de que no rechaza del todo el marginalismo neoclásico, es decir, no rechaza la teoría marginalista de la distribución del ingreso. Se le ha acusado de que en su libro jamás menciona la producción, es decir, a diferencia de Marx, no analiza las causas que originan la desigualdad en la distribución de la riqueza, porque no discute, ¿verdad?, que el origen está en la producción de plusvalía y bla, bla, bla. Esa ha sido un tipo de reacción crítica de economistas heterodoxos, entre ellos marxistas y no marxistas. Pero también ha habido marxistas no ortodoxos, ¿verdad?, que han hecho una lectura mucho más fresca, mucho más abierta del libro de Piketty, y que, por ejemplo, consideran que Piketty está hablando del origen de esta concentración de la riqueza cuando se refiere a la propiedad del capital, que es lo que permite concentrar la riqueza en un principio. Es la propiedad del capital la que en la dinámica de la distribución de la riqueza termina por concentrarla en pocas manos. Doctor Perrotini, muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.